Estimados doctorantes, bienvenidos. Es un gusto poderlos saludar en esta primera sesión de nuestra materia Legislación Educativa. Me complace saludarlos desde el estado de Chiapas, en donde se encuentran también las instalaciones de nuestra Universidad José Vasconcelos, y me complace darles la bienvenida en esta modalidad online en el doctorado en educación. Tenemos una materia muy importante, legislación educativa. Todos ustedes, maestros, que ejercen esta gran parte y gran labor de ser maestros frente a grupo, cumplen con una función tan indispensable que hoy en día debemos de salvaguardar tanto la integridad del alumno como la nuestra, y así como un tercero que es el social y el Estado. Por ello, es muy importante conocer el punto de vista legislativo que nosotros tenemos. Veo que han ingresado a nuestra plataforma institucional y por lo tanto también conocer el contenido de la misma. Tenemos como objetivo que usted pueda comprender un texto en general, un contexto jurídico, político que marca el fenómeno educativo y ver este desarrollo de esta legislación durante todos estos años que se han mencionado en la educación y parte de nuestro siglo actual y cómo es que nos ha afectado. Mencionamos también que viene la definición, la primera unidad de derecho, política y educación. ¿Cómo vamos a valorar nosotros esos temas? Hablar de derecho, nosotros nos enfocamos que existe un conjunto de normas y procedimientos a seguir. ¿Quiénes de ustedes conoce algo en derecho? ¿Qué se imaginan que es una definición de derecho? ¿Qué incluye? Normas, leyes. Fundamentos legales, perdón, buenas tardes, Claro, muy maestra. bien. Fundamentos legales. Gracias, compañera Guadalupe Torres. Muy bien, maestra, muy amable. Son fundamentos legales. ¿Por qué consideramos que esos fundamentos legales son importantes? Hoy en día nosotros nos basamos en este conjunto de normas y derechos, positivamente y consuetudinariamente. Es un vocabulario que como docentes debemos de conocer. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay? Cuando hablamos que es desde un aspecto positivo, significa que ha pasado por un proceso riguroso, estricto, como la creación de las leyes, y pasa por las siguientes etapas: iniciativa, discusión, aprobación, sanción, publicación e iniciación de la vigencia. Cuando sale la ley educativa y como iniciativa y empiezan las manifestaciones que la ley lo permiten, las huelgas, los paros laborales, pero aún no salía todavía la resolución final, que es la publicación en el Diario Oficial de la Federación, la ley educativa que hoy vigente tenemos. Entonces, todavía no se considera como tal, como ley, ¿sale? Y tenemos otra etapa que se llama derecho consuetudinario. ¿Lo han escuchado? ¿Han escuchado el derecho consuetudinario? ¿De qué habla? No, la verdad no. Ok, perfecto. Eso es importante porque muchos de ustedes, díganme quiénes trabajan en comunidad. Perfecto. Yo, maestra, trabajo en comunidad, profesora María Remedios. La escuché, maestra, muy amable. Perfecto. En el derecho consuetudinario se rige por usos y costumbres. ¿Qué es ello? ¿Qué se imagina que es ello? Como digamos, como entre las normas sociales que no están escritas en ningún documento validadas, digamos, legalmente. No la escucho, doctora, tiene apagado su micro. Gracias, muy amable. Tuve ahí un detallito con la garganta, pero ya estamos de nuevo. Perfecto, de maestra Guadalupe Torres. Como mencionan, sí, tenemos el derecho positivo, que es el estricto, regulado por, digamos, la creación de las leyes por medio de la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y que pasa por todo este proceso que ya les expliqué.
Y tenemos el derecho consuetudinario, que es el hecho que se utiliza o este derecho por usos y costumbres. Entonces, no me dejarán mentir, por ejemplo, María Remedios me puede comentar algo que por usos y costumbres se celebre en donde se encuentre usted y que aunque usted quiera aplicar el derecho positivo, es decir, lo que está totalmente estricto por la ley, se debe de llevar a cabo y resulta que no se puede. O alguien más. Bueno, en la comunidad donde laboro es una comunidad rural eh, llamada Boquerón, primera sección. Ya está a pocos kilómetros de la capital del estado de la capital de Villahermosa. Y algo que he observado ahí, tengo 3 años de estar laborando en esa comunidad, es las fiestas patronales del lugar. Como tal, no son muy estrictas, digamos, normativas para todo el alumnado, para una población de 430 estudiantes, pero sin embargo sí puedo ver que regulan de alguna manera sus costumbres y tradiciones. Ejemplo es celebración del santo patrono del lugar o la celebración de la Virgen de Guadalupe a nivel nacional, que de alguna manera, aunque nosotros sea un día hábil, la comunidad toma sus fiestas y tradiciones como un día de festejo. Y de alguna manera, pues nosotros ahí no influimos, sino la comunidad determina la celebración y el alumnado, por lo tanto, no asiste ese día a sus clases. Eh, Veo que es una comunidad ya no tanto rural, pero sí de alguna manera todavía establece ese tipo de celebraciones. No tiene algo muy anclado como si fuera una comunidad indígena que he conocido de lugares donde son muy precisos en sus costumbres y tradiciones, tal vez porque ya está próxima a la capital del estado. Es lo poco que puedo ejemplificar. Ejemplo, sí, excelente maestra y me imagino que otros maestros de igual manera podemos citar ese mismo ejemplo, ya que por mencionar en nuestro propio reglamento como docente nos marcan incluso qué días nosotros vamos a elaborar. Y ya menciona un claro ejemplo de la contradicción a veces dentro de un derecho positivo y qué pasa cuando nosotros nos enfrentamos a un derecho consuetudinario. Eso es un claro ejemplo de decir, perfecto, a mí me dice que el 12 de diciembre lo debo de trabajar, que me debo de presentar. ¿Y qué hago si me bloquean la carretera, si realmente cierran la escuela, ¿sí? Y debido a ello, a tener fundamentos legales de cómo nosotros podemos defender nuestra profesión ante estas tesituras, nosotros tenemos que aplicar forzosamente el derecho. La aplicación de un escrito, hoy en día vamos a ver el por qué la bitácora de incidentes, que anteriormente era un reporte nada más administrativo y que se tiene que cumplir con ciertos rubros dentro de la bitácora de incidentes porque para nosotros es un derecho que nos asiste el vigilar también que se nos respete esa integridad y sobre todo el poder nosotros tener hincapié que como docentes podamos señalar y ver puntos de vista jurídicos y poder respaldar nuestro trabajo. Ahora bien, ya que el derecho son esos reglamentos, leyes, resoluciones, enmarcados en un sistema de instituciones, principios y normas que van a regular la conducta humana dentro de una sociedad con el objetivo de alcanzar el bien común, la seguridad y la justicia. ¿Por qué se crea entonces la legislación en cualquier rama? Principalmente para velar el bien común. ¿Por qué? El día de mañana nosotros vamos a necesitar del derecho, así como necesitamos de la educación. Y va de la mano por ese bien común, que es la paz social, la seguridad que necesitamos nosotros asegurarnos y sentir seguro al alumno, sentir seguro nuestro desarrollo de nuestro entorno. Y justicia. ¿Alguien tiene conocimiento qué es la justicia? ¿Qué nosotros creemos que es la justicia? Darle a cada quien lo que le corresponde. Excelente. ¿Quién participó? María Teresa Falcón. Gracias, María Teresa. Muy bien, maestra. Darle a cada quien lo que le corresponde. Es muy diferente a esclarecer lo que es la equidad, ¿sale? Son dos cosas muy diferentes. Que usted como docente
Es importante que lo considere. ¿Por qué? La justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. En realidad es en el derecho. Si me das los hechos, te daré el derecho. Si no me das los hechos, no te puedo probar nada. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ver el principio de equidad? El de equidad es todos por igual. En cambio, la justicia, si no me apruebas, no tengo cómo yo apoyarte, ¿cierto o no? ¿Cuándo ustedes aplican justicia y equidad dentro del aula? Justicia, por ejemplo, el que Las da a bullying. los alumnos el aprendizaje, ¿no? Esperado, ¿no? El contenido y, y enseñarles, ¿no? Pero ya la equidad, que sería como un ajuste, por ejemplo, si algún niño eh, tiene otras habilidades o tiene algún, ¿cómo se le llama? Algún déficit o algún trastorno, entonces hacer la Barrera de adecuación, aprendizaje. lo de equidad. Ahí, Fátima, no sé quién comentó, muy bien, maestra. Excelente, pero ojo, por eso es que es importante esta materia en su área. Si yo como abogada veo que usted me aplica la justicia y la equidad de esa manera, le voy a decir que totalmente me está violentando mis derechos humanos. Y ahí es un rollo en mencionar nosotros, pero ¿por qué? Si realmente soy justa. No. Es justo un docente dando una calificación. ¿Por qué? Porque aplicamos examen, tenemos evaluación continua, tenemos trabajos en equipo, tenemos exposiciones, etcétera. Mientras la equidad, lo que el ejemplo pues ponía la compañera Torres, la equidad, no puedo quitar a nadie el derecho a la educación. Yo les mencionaba como actividad final realizar un video con alguna tesitura educativa. Por ejemplo, ahorita que mencionamos equidad y justicia. La equidad, ¿quiénes podemos excluir del salón? Niñas, niños o por edad. ¿Podemos excluir hoy en día equitativamente a alguien? No, no se puede. Claro, ¿sí? Principalmente porque debemos de hacer respetar dentro del aula los derechos humanos. Y ya viene la palabra incluida, derechos, ¿sí? De manera equitativa, nosotros podemos entrar a un concurso para una plaza, para una base, para un lugar educativo, de manera equitativa. ¿Podemos, maestro? Dime, No, Alejandra. no, Considero o que sea, no, doctora. ajá, Buenas tardes. Buenas. Considero que no porque de manera equitativa sería que obviamente para nosotros lograr una promoción de cualquier tipo que sea en nuestro nivel, que por lo menos en el mío es primaria, tenemos que ser evaluados ante múltiples factores y ante múltiples requisitos o aspectos que nos dan ciertos puntajes. De mi punto de vista, no se me hace que sea unos criterios de evaluación equitativo, porque entonces nos tendrían que evaluar a cada quien, o por lo menos a cada quien conforme nuestro desempeño, ¿no? Pero ya al momento de que ellos ponen ciertos criterios que nos dejan en desventaja a docentes más jóvenes, siento que ahí ya no es equitativo. Ok, perfecto, se acepta. Doctora, Compañera Alejandra, muy bien, dígame, compañera Guadalupe. Escuchamos a la este, compañera, la maestra Alejandra, y vamos, compañera, todos. ¿Sale? buenas tardes, doctora. Como comentaba mi compañera Graciela y iba a mencionar hace rato, igual es cierto lo que dice, yo también considero que no es equitativo porque, por ejemplo, igual a los que son, para poder presentar para un examen con plaza, o no, si no eres, por ejemplo, de normal, no te toman en cuenta porque simplemente Para, no estudiaste en la escuela normal. claro, Y por ejemplo, cuando quieres participar lo que es en vertical, igual perjudica mucho en lo que son las maestras que llevan muchos más años de antigüedad a las que apenas estamos con 10, 8 años. Entonces no dan una calificación o un puntuaje equitativo para todos los docentes.
Claro, muy bien, aceptable y muy buen ejemplo. Dígame, compañera, Guadalupe Torres, dígame, doctora. Agregándole a la compañera anterior, en efecto, por ejemplo, bueno, ahorita de admisión que ya pues se volvió a colocar el punto de que tienes que ser de la normal, porque bueno, yo tuve la oportunidad de entrar cuando se quitó precisamente ese lineamiento y ahorita está de regreso. En el caso de la... ¿Me escucha? Ahí ya. Ujú. Y en el caso de, por ejemplo, de vertical, yo no sabía, que fue hasta ahorita nada más ha sido una vez que he participado, que participan todos, no hay secciones, pues, o sea, participa el maestro que está frente a grupo y los directores. Entonces, ahí pues obviamente no te sabes la parte de subdirección. Y si hablamos de horizontal, está peor, porque hasta entran los jefes de sector. Entonces, ahí definitivamente, aunque ciertamente hay un temario, pues estamos de acuerdo que la experiencia es un punto muy importante, porque no es lo Claro, mismo un maestro frente al grupo hasta lo que es un jefe de enseñanza o de zona. claro. Les voy a decir cómo el derecho realmente aplica ahí el término de equidad. Nos menciona en nuestra Constitución, en el artículo primero, y es digamos, yo se los compartía desde estas tecnolecturas en nuestra Constitución mexicana, menciona que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como las garantías para su protección y cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse. Me van a decir, me está diciendo relativamente entonces que todos tenemos derecho a estos derechos humanos y a estas garantías, claro, de manera, dice, equitativa. No le puedo quitar el derecho a uno u otro. Aunque nosotros vemos que realmente es equidad, como mencionaba la compañera Graciela, la maestra Alejandra, en términos de competencia vemos que a veces no es equitativo. Pero al mencionar el Estado que indistintamente algunos tengan mayor antigüedad o menor antigüedad, o como dice la maestra Guadalupe Torres, en mencionar de que incluso quienes tienen más experiencia o dentro de cargos administrativos puedan competir, porque lo consagra la Constitución, que es un derecho que nos consagra a todos. Y quiero que tomen en consideración qué son los derechos humanos y qué son las garantías individuales. ¿Sale? Los derechos humanos los consagramos en la parte constitucional desde el artículo primero hasta el 29º. Es decir, los primeros 29 artículos de la Constitución se determina que son los derechos humanos fundamentales que debemos de respetar y nos deben de hacer respetar a nosotros como docentes y como alumnos. Y esa es la parte dentro de la Constitución que se llama parte dogmática. Y la parte orgánica, que es del artículo 30 al 136, va a organizar los tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Por eso es una pieza muy importante para nosotros saber en qué parte de la Constitución puedo yo redactar que se me está violentando un derecho. ¿Qué tipo de derecho siento que yo puedo hacer valer ante una autoridad competente? ¿Cómo puedo yo hacer respetar? Ejemplo, ¿quién me puede leer el artículo cuarto? Permítame un tantito. Ok, colocar su puntuación de acuerdo a su aprovechamiento. Muy bien, es un término de justicia. Equidad, darle lugar a los niños y niñas de la misma oportunidad. Perfecto. Sí, es un claro ejemplo. Equitativamente, hoy en día podemos estudiar hombres y mujeres, cosa que vamos a ver ahorita con nuestras actividades. ¿Quién puede leer el artículo cuarto, por favor? La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. Hasta Emily, muy amable, mi estimada maestra, le agradezco. Ahí menciona algo muy importante que nosotros vimos dentro de lo que está en nuestra planeación, pudimos analizar nosotros, que nos habla la transformación de la educación
y vemos que en los años, por ejemplo, antes de la Revolución Mexicana, la mujer no estudiaba, no tenía el derecho de estudiar. Pocos niños tenían acceso a la educación, no todos podían ir a la escuela. Vemos a partir que nosotros de este movimiento muy importante, la Revolución Mexicana, nosotros tenemos el derecho de la educación, a jornadas dignas de trabajo. Menciona que en el tiempo del porfirismo, en ese tiempo de Porfirio Díaz, no había jornadas de trabajo. ¿Sí? Si un niño aguantaba una roca a la mina, ¿sí? Con una piedrita ayudaba bastante, se iba a la mina. No había esos derechos humanos de libertad de trabajo, mucho menos educativos. Entonces, dentro de ello venimos analizando también la importancia que tiene el Estado en esta figura de la educación. Y les voy a hacer una relación tripartita que todo maestro debe de saber. Dentro de esta relación tripartita, la primera parte, la primera esfera, es el Estado. ¿Por medio de qué? Implementa leyes, reglamentos, normas, tratados para beneficio de la educación. Si el Estado no trabaja para darnos esas leyes, nosotros como maestros nos encontramos atados, ¿sí? Porque hay algo que dice el derecho positivo. Debemos de respetar lo que la ley diga. Dígame, compañera Graciela. Sí, doctora. De hecho, ahorita con lo que usted estaba comentando acerca del porfiriato que retomó, para realizar el trabajo o la actividad que usted dejó, pues igual yo estaba leyendo un poco de cómo también el artículo tercero, tuvo así como que ciertas modificaciones que dieron, como que fue el parteaguas para que se creara lo que fue la nueva escuela mexicana. ¿Por qué? Porque con las modificaciones que tuvo el artículo tercero, pues se dice que se tuvo más peso o más valor lo que vemos ahora, que es la educación inclusiva, la educación integral, la educación, la diversidad cultural, que todos estos, incluso también lo que es lo de lo socioemocional, vida saludable, porque pues ciertamente, aunque también se tiene la idea que la educación de antes era como que la educación tradicional era como que la más efectiva. Ciertamente lo que es la parte socioemocional, lo que es la parte inclusiva se dejaba un poco sesgada, estaba como que un poco en el olvido. Y con estas modificaciones o estas nuevas creaciones que yo considero que siempre estuvieron, pero como que estuvieron hasta cierto punto un poco aisladas de lo que era realmente el trabajo en la escuela. Entonces, con estas nuevos términos que se agregaron a la educación, también se pretende que la educación sea como para formar alumnos con un pensamiento crítico y no olvidando la parte humanista, que pues, mucho se sufrió en este sentido con los que se educaron con la vieja escuela. Muy bien, muchas gracias por su aportación. Sí, vemos nosotros que dentro de esta relación tripartita, ¿quién elige el gobierno? ¿Y cada cuánto elegimos el gobierno? ¿Nosotros? Cada 6 años. Claro, Cada- gracias. Muy bien, Se gracias. supone que nosotros. Claro, se supone. Nosotros por medio del poder soberano, que es la facultad que tenemos nosotros de elegir a nuestros gobernantes, los elegimos cada 6 y 3 años, porque también existen las diputaciones locales, que son las legislaturas de los estados, que tienen la facultad de crear leyes dentro de un estado. Entonces, ahí nosotros debemos de conocer que esa esfera, el estado, muchos de los cambios que vivimos cada sexenio, realmente nosotros los provocamos por medio de este derecho de la soberanía. Somos un país tan libre, a veces les comento en aula a los alumnos, de verdad, México es maravilloso, nos da la oportunidad, imagínense, leyeron el artículo 4, de tener los hijos, sí, que nosotros por elección podamos tener. Cuando en otros países se limita 1, 2, podemos elegir la profesión que nosotros querramos, artículo 5 constitucional. Entonces, es importante, podemos ir a votar,
Es una obligación, nos multan por ir a votar No, y hay países en donde sí. Ujú. sí. Entonces, esta parte, También, ajá, dígame, Meta. perdón, también, dentro de los 29 artículos que antes pues eran las garantías individuales, también dentro de ellos tenemos la libertad de viajar, tenemos de trasladarnos, de vivir en el lugar que querramos, como dijo usted, tener los hijos que querramos. Eh, Creo que en México es el país más afortunado de todos. Sin embargo, dentro de la democracia representativa que tenemos, que es precisamente el que nosotros decidamos quién nos va a representar tanto en el poder ejecutivo, legislativo y judicial, como es nuestro presidente, senadores, diputados y hasta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación o todos tribunales, jueces y todo eso, creo que nosotros somos los que decidimos, porque en Claro, verdad nosotros decidimos y no sabemos a veces a quiénes le damos ese poder, claro, porque no sabemos, sino nada más que están por publicidad o en un partido que a lo mejor y es el más, con las canciones y las cosas o que te prometen cosas, pero si supiéramos el valor del voto que tenemos y el poder que tenemos, la verdad. seríamos más, La labor tan importante, selectivos. claro, perdón que le robe la palabra, pero la labor tan importante que tenemos también como maestros de causar concientización para que el alumno vea que realmente nuestra forma de gobierno depende de la educación. Entre más educados nosotros, más conocedores de nuestro sistema gubernamental, de nuestro sistema educativo, cultural, etcétera, tenemos mayores oportunidades de crear un México mejor. Dígame la Maestro. participación, ¿quién aparece con una manita? ¿Hacer? Sí, maestra, esa era la idea que iba yo a dar, de que realmente ese artículo que nos menciona sobre que ya tenemos derecho nosotros a decidir cuántos hijos tenemos, que queremos tener, en la parte educativa para nosotros es muy importante, porque tenemos muchas madres de familias jóvenes de 14 15 años que ya son mamás. Entonces, cuando yo he tenido la oportunidad de platicar con ellas, la mayoría está arrepentida porque pues ellas estaban en pleno proceso de su desarrollo, ven su vida frustrada, a veces ya hasta tienen dos, tres niños y apenas tienen 19 18 años. Entonces, nosotros, como mencionaba usted, somos pues base para inculcar a nuestros alumnos de que es importante que se preparen. En el sistema educativo, ahorita, como menciona usted, viene con muchas oportunidades de becas para que los niños sigan estudiando. Entonces, muchos padres de familia son jóvenes, no tenían esa oportunidad de decidir y sabe que ya no quiero más hijos, me cuido, me opero, porque Claro. desafortunadamente estaban de manera tradicionalista que lo que Dios me dé, ¿no? Como antes, 10 12 niños. Entonces, esa parte a nosotros como docentes nos corresponde educarlos y sobre todo guiarlos, que ellos son dueños de su cuerpo y que son dueños de decidir cuántos hijos desean tener, si desean casarse, si desean estudiar. Tenemos esa libertad de elegir ahorita que desafortunadamente pues antes no existía. Y Es gracias un a pues a tantas delito, leyes ha ido cambiando. gracias, le agradezco, maestra, de verdad. Es un delito que hoy en día le llamamos cohabitación forzada. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes que fuimos noticia nacional aquí en Chiapas principalmente? Tabasco también tiene ejemplos, en Sí. donde menores de edad son obligadas a casarse. Entonces la ley prohibió y implementa en el Código Penal la cohabitación forzada y protege entonces a las niñas, principalmente a las niñas, porque hay un mayor índice que ellas son las que tipifican en este tipo penal, de prohibir ello, ¿sale? Y sancionar a quienes intervengan en contra de su decisión. La otra esfera, tengo ya la educación, tengo la otra esfera que juegan un papel muy importante o jugamos un papel muy importante, que es el maestro. El maestro no fue obligado a estudiar para maestro. ¿Dónde me dieron ese derecho que yo podía elegir esa profesión? Es un derecho humano, es una garantía humana. Dice, a ninguna persona podrá impedirse que se niegue la profesión industria, que se dedique a la profesión industria, comercio o trabajo que le acomode
siendo lícito. La palabra lícito también para usted, maestro, es muy importante. Significa que es conforme a derecho. Si alguien le dice, es que maestro, eso está penado por la ley, está en contra de lo que determina la ley. Permítame, mi labor o la labor que estoy desempeñando es totalmente lícita. Es el vocabulario correcto, que no va en contra de la ley. ¿Sale? Entonces nosotros elegimos ser docentes. Nadie nos ha, digamos, obligado. Que hoy en día, qué maravilloso que podemos elegir la profesión u oficio. Y aquellos, por ejemplo, tengo algún maestro de alguna telesecundaria. ¿No? Pero bueno, en aquellos oficios, nosotros, ¿se acuerdan anteriormente y van a verlo dentro de la línea del tiempo? No existía, ¿sí?, la educación con un taller. Y surge después, posteriormente, el acceso a que nosotros pudiéramos estudiar con un taller adherido. Entonces era muy, muy importante la figura del maestro ya como técnico. La última figura de esta esfera, el Estado que crea las leyes, el maestro que va a acatar todo lo que diga el Estado en cuanto a las leyes, porque no puede saltearse del mismo, porque si no sería ilícito. La última esfera nos encontramos a los que estudiamos, ¿sí? ¿Por qué nos encontramos en esa esfera? Porque realmente nosotros vemos lo que implementa el gobierno, lo está aplicando quien enseña y yo como estudiante debo de aplicarlo hacia una sociedad. Entonces, no solo en la última esfera intervienen aquellos que estudiamos, sino toda una sociedad. Por lo tanto, los fines de la educación, ¿alguien me puede ayudar? Donde dice nos enfrentamos, Claro, maestra, por favor, Marina. nos enfrentamos a la necesidad de construir un México más libre, justo y próspero, que forma parte de un mundo cada vez más interconectado, complejo y desafiante. En este contexto, la reforma educativa nos da la oportunidad de sentar la base para que cada mexicana y mexicano, y por ende nuestra nación, alcancen un máximo potencial. El principal objetivo de la reforma educativa es que la educación pública básica y media superior, además de ser laica y gratuita, sean de calidad e incluyente. Claro, deseamos una educación de calidad. ¿Calidad qué viene? Ustedes están estudiando porque quieren dar calidad frente a su grupo, ¿cierto o no? Por supuesto. Claro. Así es. ¿Cómo se demuestra la calidad? Tenemos dos formas, y esto no me lo van a dejar mentir, porque muchos de nosotros nos estudiamos para prepararnos, pero nos tienen que dar el papel, el derecho positivo, ¿sí? El papelito habla. Podría saber un millón de historia para explicar en aula, pero necesito comprobar el cómo yo desempeño ese papel en aula. Y otro, ¿sí? El conocimiento empírico. Es decir, el conocimiento que ustedes transmiten en aula por medio de los años que ya llevan, por medio de ese conocimiento que ustedes tienen, por todo aquello que han estudiado, son esos fines de la educación que se combinan. Es muy importante para todos nosotros tener esa educación de calidad e incluyente. No nos pueden excluir por etnia, por sexo, por lugar de origen, etcétera. Un comentario que me gustó muchísimo, alguien lo mencionó. Anteriormente, garantías individuales. Muy bien, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Porque a veces nos preguntamos qué es un derecho humano y qué es una garantía individual. Los derechos humanos se enumeran en estos 29 derechos que conocemos y las garantías se clasifican en las garantías que van a proteger a esos derechos humanos y que los van a clasificar. Garantizar en la Constitución y en el derecho significa que el gobierno va a hacer, el Estado, todo lo posible para que se cumplan y se vigilen el cumplimiento de esos derechos humanos. Por eso llama garantía. Oye, es una garantía, la garantía del trabajo. Perfecto, usted está trabajando. Y tengo el derecho también, ejemplo, de libertad de expresión. No me violente una garantía. Perfecto, está dentro de la clasificación de las garantías y aparte tiene su derecho humano. Pero nosotros debemos de saber ese vocabulario porque vamos a ver ejemplos. No sé si alguien de ustedes conoce el caso del maestro Esteban, que fue una noticia internacional.
Sí, perfecto. Muchos de nosotros, Todos lo conocemos. dígame, compañera Alejandra, ajá, ¿llegó a conocer este caso? Todos los conocemos. Fue un caso viral. Que nos pudo pasar cualquiera de nosotros, ¿cierto o no? Así es. Y te Sí. pones a pensar, ¿dónde está el derecho? ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está? Y desde dos puntos bilaterales, ¿eh? Desde un punto de vista del docente, como desde otro punto de vista padre de familia, como punto de vista social, o sea, fue una disyuntiva muy grande que ese movimiento y otros tipos de movimientos hizo la creación de la bitácora de incidentes, que aunque no lo crean, estimado docente, la bitácora de incidentes es la herramienta del derecho positivo para incluso resguardar nuestra actividad laboral. Por eso, a veces, discúlpenme que muchos padres de familia o la sociedad nos clasifican, ya, un detallito y ya en la bitácora de incidentes. No, señores, no es un detallito. También es salvaguardar la integridad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuerden, ¿qué es el derecho positivo? Es lo que quiero que entendamos y quedemos claro aquí para todos. El derecho positivo escrito, ¿sí? Está fundamentado. El derecho habla por sí mismo, escrito, ¿sí? Y no por usos y costumbres decir, perfecto, ya le avisé a la mamá que venga y ya lo llevó. No, 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 no. Me firma usted que lleva usted su niño por este tipo de incidente, etcétera. Entonces, el vocabulario que nosotros debemos de manejar en una bitácora de incidentes no puede ser sin tecnicismo. Tenemos que aplicar tecnicismo. ¿Tecnicismos en qué? Lugar, fechas, el tipo de incidente, el desarrollo del incidente. ¿Cómo me puedo salvaguardar si estoy cumpliendo lo que me dice la NEM, si estoy cumpliendo lo que me dice la legislación educativa y muchos más? ¿Hasta ahorita vamos bien, estimados doctorantes? ¿Todo bien? Excelente. Excelente, maestra. Se los agradezco de verdad. Dice, una de nuestras garantías podrá ser tener a un amparo. Ok. La violación de uno de los derechos importantes y relevantes para nosotros, que son los derechos fundamentales, cualquier violación nos va a dar hincapié a solicitar el juicio de amparo. ¿Sale? La violación de una garantía va a proceder, pero recuerde, ¿qué es la acción? La acción es que si usted desea que se haga, en este caso, un juicio de amparo, si no hay una acción judicial, el juicio de amparo no va a decir el Estado, ahí está tu juicio de amparo, te protejo. No, esa solicitud de parte. Por eso el derecho es muy importante, ¿sale? En el aspecto de decir, bueno, no lo voy a solicitar, ¿sí? Hay que el Estado lo promueva. No. ¿Vieron? Yo ponía el caso de este maestro porque vieron que derogó económicamente en su proceso. ¿Sí supieron que derogó económicamente en su proceso? Claro que derogó de su propia economía, ¿sí? Porque ¿quién estaban violentando? ¿Quién se debía preocupar por su, digamos, su estado, digamos, penal, situación? Pues educación era su representante. Claro. O su sindicato, su educación, es el que tenía que haber dado la cara por él. Ahí vienen muchas disyuntivas, pero vamos a ver más que el sindicato, más que apoyar el sindicato, recuerden que como también el derecho penal lo establece, ¿sí? Aquel que sea presunto, porque recuerden que la Constitución nos consagra la presunción de inocencia. La presunción de inocencia será para todos aplicable, pero para que yo pueda demostrar de una manera más ágil esa presunción de inocencia, recae de manera individual, ¿sale? Bueno, ahora, tenemos nosotros que en México pues han pasado muchos procesos por los cuales nosotros tenemos la educación de hoy en día. Y hay varios tipos, digamos, que comentarios que podemos resaltar. Voy leyendo también. El jurídico de su dependencia del trabajador también, claro. Pero les voy a decir algo. En ocasiones, ok, no conoce el caso del maestro Esteban, no se preocupe, en la segunda sesión lo vamos a hacer más hincapié porque se pone
se acopla a las garantías y violaciones y los derechos que nosotros tenemos como docentes, pero es un maestro en donde por no llevar una inscripción, como lo es la bitácora de incidentes, recibe a un alumno en donde ya había recibido previamente un golpe y de ello se deriva que el alumno fallece. Entonces, él le dan la responsabilidad penal de este tipo de casos. Vemos nosotros que en 1934 a 1947, el gobierno de Lázaro Cárdenas y sus sucesores viene una reforma radical del artículo tercero constitucional, se consagra pública, laica, científica, viene una reforma agraria, nacionalización del petróleo, la creación de los sindicatos. La figura del sindicato es una figura que el docente le costó muchísimo que se reconociera. ¿Para qué crean que es el sindicato? ¿Para qué nosotros tenemos la figura del sindicato? Para defender nuestros derechos como trabajadores. Claro, muy bien. Sí, y pueden Para ser defender, sí, para defendernos. ¿Pueden ser parte ustedes de un sindicato? sí, sí se puede, Claro. pero ellos como que ya saben a quién meter, como todo, como en la política. Pues mucho de ello todavía está haciendo cambios. Recuerden, imagínense, hoy, como mencionaba una compañera, ya podemos elegir los tres poderes. Antes de este 2026, solo podíamos elegir dos poderes. O sea, tenemos un poder muy importante para la legislación de nuestro contexto. Viene también la escuela racionalista y la escuela rural, surgida a principios del siglo XX por el pedagogo anarquista Francisco Ferrer. Su enfoque pedagógico menciona también a José Vasconcelos, que fue el precursor racionalista, y viene el IPN, la introducción de la tecnología, la inclusión y la tolerancia ya en el siglo XX. Nosotros vamos a analizar que existen cambios en los planes y programas de estudio con enfoques pedagógicos, promoción de valores ya en este siglo XX, la democracia, justicia social, equidad de género, educación sexual en México, e incluso se menciona que la Escuela Socialista Mexicana reformó este artículo tercero en la educación sexual. ¿Por qué? Porque cuando inicia la educación no hacía hincapié en la educación sexual. ¿Por qué creen que la educación sexual tomó como un ego, como una base muy importante? ¿Debido a qué? Debido a algo que me mencionaron ese ratito. Debido al número de hijos que se tenían por familias. Claro, ya era exagerado. ¿Se acuerdan de las becas que otorgaban anteriormente por hijo? Sí, sí me acuerdo. Y muchos estudios, gracias maestro, ¿con quién tengo el gusto? Y muchos, Perdón, Moisés Palacio. gracias maestro, y muchos mencionaban que era una mala estrategia gubernamental porque se implementó muchísimo, se dio una alza muy determinante acerca del mismo y era incontrolable ese tipo de situación. Entonces, por ello también la educación sexual se incluye ya en los textos, incluso gratuitos. Voy a hacer una pregunta que yo sé que ustedes lo conocen. ¿Cuándo se creó la SEP? ¿Cuándo se crea la SEP? ¿Sí se acuerdan? En 1921 se crea la SEP, ¿sí? Y el primer secretario de Educación fue José Vasconcelos. Y me complace que lo sepan, doctorantes. ¿Por qué? Porque así se llama nuestra universidad y van a salir egresados con el nombre de una universidad en realmente que fue el primer secretario de Educación que creó la SEP en 1921. Y él impulsó los textos gratuitos. Gracias a él, la educación llegó también a la escuela rural, gracias a José Vasconcelos, ¿sí? Él pensaba, en la escuela anteriormente de él era, si tú tienes la posibilidad, llegas a la escuela. Si no tenías la posibilidad, ya no podíamos estudiar.
Entonces él dice, ok, realizando un estudio, si tú no vas a la escuela, yo te voy a mandar a la escuela, ¿sí? Y viene la educación rural, ¿sí? Y a buscar maestros que pudieran cumplir con esos requisitos y sobre todo con ese ámbito de poder enseñar y llevar la educación a diversas partes de todo México, ¿sale? Ahora nosotros tenemos también que, bien, ¿qué significa que sea una educación laica? Sin religión, Perfecto, ¿sí? ¿Y sabían ustedes que gracias a la historia, en el artículo 130 constitucional, ahorita les enfoco, la educación laica menciona el artículo 24. Toda persona tiene derecho a la libertad de convicción de ética, conciencia y de religión, y de tener o adoptar en su caso la de su agrado. O sea, no podemos ahí impedirlo porque lo menciona la Constitución. Pero gracias a los grandes movimientos en contra de la intervención de la Iglesia, vemos en el artículo 130, ¿alguien me puede apoyar, por favor? Artículo 130. El principio histórico de la separación del Estado y de las iglesias orienta las normas contenidas en el presente artículo. Las iglesias y demás agrupaciones religiosas se sujetarán a la ley. Corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión legislar en materia de culto público y de iglesias y agrupaciones religiosas. La ley reglamentaria respectiva, que será de orden público, desarrollará y concretará las disposiciones siguientes. Hasta Inciso A. ahí me da preciosa. Muchísimas Ok. gracias. Quiere decir que gracias a todos los movimientos históricos se separa el Estado y la Iglesia. Y con ello ayudó la educación, ¿sí? Recuerden que anteriormente, les voy a hacer mención, en la Edad Media surgen muchísimas obras literarias y obras como las pinturas que nosotros podemos apreciar en museos, en casas de arte, en las iglesias, por mencionar, porque en esa edad era prohibido pintar otra cosa que no tuviera relación con la religión. Entonces, ¿qué importancia tuvo la educación de decir, ok, tú puedes y sabes pintar, tendrás que pintar algo enfocado a la iglesia? Posteriormente vienen, ¿sí?, las obras ya con una idea liberal, ¿sí?, donde intervienen obras con desnudos. Entonces, la iglesia quiere oprimir ese tipo de educación que ya no era aceptable, pero como surgen las universidades, surgen nuevas ideas liberales, entonces ahí va cambiando nuestro sistema de educación. Hoy en día podemos realizar tanto a nivel primaria, preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, la obra de arte que nosotros consideremos apta según nuestros conocimientos, ¿va? También vemos nosotros que ya el Estado mexicano y la política en los años de 1946 se habla que durante el sexenio de Miguel Alemán Valdés, en el contexto del milagro mexicano, la educación se enfocó a la expansión de las escuelas, la alfabetización, la formación docente y el impulso a la educación técnica. Ojo con ello, ¿sí? Ya en este año ya teníamos derecho de estudiar algo técnico para defendernos en la vida y superior, y se crearon instituciones como la INI y el Instituto Nacional de Bellas Artes. Entonces, las Bellas Artes todavía es algo muy, muy importante para México, que se muestra todavía la cultura de ese siglo y que nos hace ver que nosotros estamos también siendo cambiantes. Muchos hacen diferencia, no sé, de lo que se puede observar en Bellas Artes y de lo que se puede observar que pintan hoy en día en las calles. Entonces, para muchos, vemos que ese tipo de educación está cambiando. La creación de la ciudad universitaria se construyó durante el gobierno de Miguel Alemán Valdés. La primera piedra se colocó el 5 de junio de 1950 y se concluyó el 20 de noviembre de 1952. En 2007 fue declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO.
la obra educativa del periodo de 1952 a 1958. Se consolidaron los avances educativos, se fortaleció el CENTE, se construyeron más escuelas y se continuó con la alfabetización y la capacitación docente, o sea, seguía la capacitación docente como hoy en día, la educación técnica, la educación rural, la expansión de la ciudad universitaria. Viene la obra educativa. Durante este periodo de Adolfo López Mateos se impulsó la expansión de la educación pública, la construcción masiva de escuelas y el combate al analfabetismo. En este periodo se entregaron libros de textos gratuitos a todos los alumnos de nivel primaria. ¿Por qué? Porque anteriormente no era para todos, era únicamente cuarto, quinto y sexto. El plan de los 11 años impulsó a Jaime Torres, buscó universidades, educación primaria mediante la construcción de escuelas, formación de maestros, igual los textos gratuitos, viene una educación superior. La Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos garantizó libros sin costos para primaria. En este contexto surgieron editoriales privadas como Santillana. Ojo con ello, ¿por qué en este contexto surgieron editoriales privadas? Porque, ¿se acuerdan ustedes que en muchos de los casos el docente se apoya de una guía? ¿Lo han visto? ¿Sí? Y es Así prohibido. es. Así es, maestra. Ujú. ¿Es prohibido apoyarse de una guía de las editoriales privadas? Pues no es prohibido como tal, solo que algunas escuelas se restringe su uso, debido a que se argumenta en la práctica educativa que pues muchos docentes por emplear las guías escolares dejan a un lado el uso de los proyectos de los libros de textos gratuitos. Como tal, considero que es válido, porque pues el docente tiene la libertad de apoyarse de material bibliográfico que enriquezca su planeación, su práctica educativa y que de alguna manera pues sea como un apoyo didáctico, pero Claro. sí se restringe en algunas instituciones educativas. Muy bien, sí, sí, muy cierto. Sí, eso va a depender de la institución educativa y sobre todo nosotros de los avances. Bien, esto fue la primera sesión. Los invito de verdad que en la segunda sesión ojalá puedan acompañarme y seguir robusteciendo la legislación educativa. En la segunda sesión voy a ingresar ya con la ley educativa marcada por el Congreso de la Unión, que es muy importante para nosotros, y ver ejemplos de los datos más elementales que debe contener una bitácora de incidentes para que cumpla con todos los lineamientos jurídicos legales y en protección de nosotros mismos. Les agradezco muchísimo el haber ingresado. De verdad, me complace ver una gran mayoría de ustedes en esta primera sesión. De mi parte ha sido todo. ¿Alguna duda? No, maestra, ninguna. Maestra, Bueno, buenas sí, noches. Dígame. Maestra, buenas noches. Disculpe, con respecto a la actividad, no sé si explicó algo, es que entré a las 6:10, pero no sé si en el resto de los minutos ya había explicado algo. No se preocupe. Solamente mi pregunta es, en mi caso estoy realizando una exposición basada en la Ley General de Educación. Me estoy basando en varios capítulos, sobre todo en lo que compete el derecho de los niños, el derecho de las familias y el derecho de la autoridad educativa. Como en mi escuela vamos a tener un taller específicamente relacionado en esos temas, pues me estoy basando en la ley general. No sé si es válido Es válido. No se preocupe. sí, sí Es puedo válido. tomar Como el ese ejemplo que tema. ahorita hicimos nosotros a través de un material que me estoy apoyando, a través de ello explicar una tesitura, algo que ustedes estén viviendo en su escuela y ejemplificarlo con el artículo 3º, eso es la actividad final. ¿Sale? ¿Perfecto? Agradezco sus comentarios, agradezco los comentarios en chat también. Me tengo que despedir. Les agradezco muchísimo su tiempo. Gracias a Seth, gracias, todo claro. Gracias, doctora. De Mira, antemano una no se preocupen, pregunta. doctorantes. Estoy yo a sus Gracias, doctora. órdenes. Cualquier duda, he recibido mensajes también en el foro o en particular para sus dudas. Estoy para atenderles. ¿Sale? Muchísimas gracias. Gracias, doctora.
Hasta Gracias, luego. doctora. Gracias. Orgullosamente Vasconcelos. Hasta luego. Muchas gracias, buenas noches Hasta a todos. luego. Muchísimas gracias.